Bueno, yo los voy a defraudar, así que no me sigan, porque se espera de un analista político en esta época y de un analista de opinión pública que les muestre los resultados de las últimas encuestas y les diga quién va a ganar, quién va a salir segundo, quién va a salir tercero, cómo va a resultar el balotaje, etc. Yo, que analizo opinión pública desde hace 30 años, soy bastante escéptico respecto de las encuestas, que como ustedes saben han tenido problemas para pronosticar la conducta electoral, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, por factores que ahora no tenemos tiempo de hablar. Pero además, soy escéptico cuando todavía no están definidos los candidatos y cuando todavía no empezó la campaña electoral. Un colega mío decía que los encuestadores somos personas que le presentamos a la gente el menú cuando no tiene hambre. Por otro lado, se hacen algunas críticas a las encuestas. Una de ellas es que las encuestas generan la agenda. Imagínense ustedes, hace 2 años que venimos preguntando, ¿usted prefiere a Macri o prefiere a Cristina? Hemos logrado no instalar al presidente, que ya está instalado, pero instalar a Cristina lo hemos logrado. Y esa opción es una opción que todavía tendrá que verse, que en realidad es una opción que elimina terceras fuerzas, que las va a ver. De modo que, ya les digo, no les voy a hablar de intenciones de voto, etc. Voy a mostrar un indicador que sí me parece relativamente aceptable, que es cuando uno pregunta si la gente va a votar al oficialismo o a la oposición en la próxima elección. Sí vamos a ver algunos datos sobre expectativas, sobre aprobación del gobierno y de los principales líderes políticos. Pero en realidad yo tengo otras preocupaciones. Digamos, ¿qué va a pasar con este país, con nuestro país, cuando terminen las elecciones que nos llevan tanta energía y nos distraen? ¿Qué va a ocurrir con un país que está sumido en una profunda crisis económica? La mesa anterior lo dejó bien claro, que en realidad creo que está como un paciente conectado a un respirador artificial. Ese respirador artificial es el Fondo Monetario, que no tiene acceso a los mercados de financiamiento, que tiene un índice de riesgo país muy alto y que en general despierta desconfianza, no solo en los inversores extranjeros, sino en los inversores nacionales, y que, como ha explicado Roberto recién, tiene un sistema financiero hipertrofiado, unas tasas de interés fuera de toda escala, un nivel de inflación entre los principales del mundo y una economía real atravesando una crisis extraordinaria. Entonces, yo prefiero pensar algunas cuestiones que se derivan en mi análisis de la historia argentina y que creo que si no las encaramos, no vamos a poder recuperarnos como país y tener una nueva oportunidad. Por cierto, estas son algunas ideas. Después vendrán otras ideas y habrá que debatir. A mí me parece muy auspicioso, aunque sea oportunismo electoral y necesidad de recuperar iniciativa, que el presidente haya escrito una carta y haya convocado a la oposición para que se exprese en torno a 10 puntos que planteó. Estamos en una dialéctica de las decálogos, ¿no? Cada uno anda con su decálogo debajo del brazo, pero esta cuestión de que se inicie una conversación me parece muy importante. Posiblemente esto ahora no prospere, pero si el que gana las elecciones tiene suficiente lucidez y se da cuenta que no va a poder gobernar solo, entonces tal vez
este amague de consenso fructifique o avance después del 10 de diciembre. Por eso quiero empezar con esto que llamo antecedentes. Yo de lo que voy a hablar rápidamente es de algunos desacoples que yo observo en la Argentina. Yo lo fui planteando en las últimas columnas en La Nación y ahora, digamos, los puse gráficamente. Es un intento de conceptualizar algunos problemas. Desacoples estructurales de la Argentina. Voy a mostrarles esto. Los países, las naciones, pueden plantearse a través de tres dimensiones. Una es la ideología, otra es la política y otra es la administración. Yo voy a decir en sentido general cómo en un país más o menos maduro esto funciona. La ideología, de la cual se habló mucho, se dijo que había muerto, etc., en un país razonable tiene que ver con los valores de la clase dirigente o el que gobierna, y son grandes orientaciones. Por ejemplo, un gobierno que dice, me oriento más al mercado, otro que dice, me oriento más al Estado. Grandes orientaciones. Orientaciones que no tienen que ver con que yo tengo razón porque yo tengo la ideología correcta y los otros no la tienen porque están equivocados, sino simplemente orientaciones en torno a valores generales. La política, en un país razonable, creo que se ocupa de dos cosas: de regular la competencia entre las fuerzas, pero también de regular los consensos. La política no es solo competencia, es también consensos. Y finalmente la administración, que se expresa a través de la ley, que se llama el presupuesto, pero que también es la administración de justicia, es la que marca los límites que tienen que ver con los recursos, con la administración, es desde donde se formulan las políticas públicas, etc. Yo lo que voy a decir es una cosa que tal vez sea obvia. En la Argentina, estas tres dimensiones están escindidas. Tenemos un exceso de ideología, y de una ideología planteada muchas veces como nosotros contra ellos, no por grandes orientaciones que se pueden debatir, sino porque yo tengo la verdad. Si yo la tengo, ustedes están equivocados. Si ustedes tienen la verdad, yo estoy equivocado. Luego, la política se ha especializado en la competencia y muy poco ha desarrollado los consensos. Y finalmente la administración, de alguna manera, termina siendo la víctima de la ideología y de la política. Yo, utilizando terminología psicoanalítica, digo, la administración funciona como el superyo de las naciones. Le fija los límites a los deseos desordenados, le pone un marco. Los países sensatos tienen una conciencia administrativa, tienen burocracias públicas que le ponen límites a la ideología y a las apetencias políticas de sus gobernantes. Trump se siente a sus anchas en el Twitter, pero todavía no consiguió financiamiento para su temerario paredón para dividir México de Estados Unidos. Y permanentemente choca con una burocracia, en el buen sentido de la palabra, y una conciencia administrativa que le permite delirar, vociferar, etcétera, pero no le permite determinadas políticas públicas, en el plano nacional e internacional. Acá tenemos el tema. Ahora tengo uno que es complicado y tal vez es polémico. En un país razonable, el poder político y los programas, llamamos sensatos de gobierno, suelen tener una cierta superposición. ¿Qué digo en la Argentina como poder político? Caudales electorales, condición necesaria pero no suficiente. Apoyo de las corporaciones,
los empresarios en sus distintas expresiones, los sindicatos, las iglesias, territorio, gobernadores, financiamiento, etc. Eso es poder político. Programa de gobierno es un programa de sensatez que no solamente tenga como finalidad la ideología y la política, sino que también se fije en la administración. Mi impresión es que estamos desfasados. Mi hipótesis es que el poder político históricamente lo tiene el peronismo, que no suele tener a veces un programa de gobierno sensato. Esto no es practicar el antiperonismo, porque programas no sensatos han tenido otros gobiernos. Lo que no han tenido es poder político. Cuando yo tengo que juzgar la administración de Cambiemos, la tengo que despersonalizar y dejar de lado los errores de fulano y de mengano, digo, los gobiernos no peronistas en la Argentina nacen débiles, no tienen mayorías, no tienen territorio, no tienen apoyo a las corporaciones, no tienen sindicatos, etcétera. Entonces tenemos un pendiente, ¿no es cierto? O el no peronismo tiene más poder político para imponer su programa, o el programa sensato tendrá que venir por el peronismo. Y esto, vuelvo, no es hacer peronismo o antiperonismo, es tratar de ver realistamente lo que le pasa a la Argentina. Bueno, esta para mí es clave, porque tengo la conciencia de los derechos, algo muy importante en una democracia, que la gente tenga conciencia de sus derechos, pero tengo la productividad de la economía. Mi hipótesis es que sobre todo el peronismo y el radicalismo, los dos grandes partidos históricos de la Argentina, se dividieron el trabajo. Unos, los peronistas, se dedicaron a los derechos laborales y sociales. El radicalismo se dedicó a los derechos civiles. Se ha escrito mucho para tratar de explicar las diferencias entre peronistas y radicales. Se ha escrito mucho menos para mostrar sus similitudes. Y los dos compartieron conciencia de derechos más un enfoque valorativo bien orientado hacia el Estado. Ahora, el problema es que los derechos se disociaron de la productividad de la economía. Entonces, todos nosotros tenemos la conciencia de lo que nos deben dar, tenemos el deseo de prosperidad, pero no tenemos una economía que lo pueda financiar. Así que otra vez vamos a tener que hacer un ejercicio. Vamos a tener que hacer un ejercicio. Cuando se planteó el pluralismo, el gradualismo, que fue muy criticado por los economistas liberales, creo que fue un intento de adecuar productividad de la economía con conciencia de los derechos. Y finalmente, esto que proviene de un paper de Pablo Gershunov y Martín Rapetti, que yo les digo, busquen por ahí, que es que en general tenemos un tipo de cambio de equilibrio macroeconómico, porque cuando el dólar está alto, crecen o deben crecer las exportaciones, baja el poder adquisitivo del salario, la economía tiende a tener más eficacia, pero sufren los trabajadores, pasa una cuestión que le pasa a la Argentina históricamente, o exportamos, o sea, vendemos afuera o consumimos adentro. Y después tenemos el tipo de cambio de equilibrio social, que es el dólar frenado, con las distorsiones que provoca, pero un alza en el consumo y entonces una reactivación del mercado interno. Bueno, tenemos que ver cómo vamos a resolver esta cuestión. Ahora, después de mis conceptos, vamos a la realidad a través de lo que muestran los sondeos de opinión y el análisis político. Este es el momento, en mi análisis, de mayor incertidumbre. No conocemos los candidatos. Fíjense ustedes que hasta la candidatura definida, que es la del presidente, viene con el rum del plan B corta, porque muchos dicen sería mejor María Eugenia Vidal que Macri. Así que tenemos incertidumbre de política económica, tenemos incertidumbre de candidatos.
Tenemos la profunda crisis económica que ya sabemos que no se va a revertir en el corto plazo, un descenso fuerte y continuo de todos los indicadores de apoyo al gobierno, algunos de esos vamos a ver, indefinición de la oferta opositora y temor a Cristina. Hay bastante miedo a Cristina, por lo menos en la mitad de la sociedad. Cristina se ha convertido, para los que le temen, en un fantasma, ¿no es cierto?, que recorre la Argentina, como en el manifiesto comunista de Marx y Engels, ¿no es cierto?, había el fantasma del capitalismo, del socialismo que asustaba a la burguesía. A mucha gente, Cristina la asusta. Y asusta porque Cristina está en una posición que yo diría radicalizada, en el sentido que ya sabemos. Ella tiene razón, ella es la víctima de todas las conspiraciones, ella no cometió actos de corrupción, ella generó una redistribución que solo produjo, ¿no es cierto?, más riqueza, etcétera, etcétera, y los que están del otro lado tienen la culpa de todo. Y buena parte de ellos son los medios de comunicación, que es una obsesión de la expresidenta, le ha dedicado páginas y páginas en su libro. Así que tenemos esto: crisis económica, caída de la propiedad del gobierno, indefinición de la oferta opositora y temor a Cristina. Vean ustedes el principal problema que señala la gente en los sondeos, porque la primera conclusión que tenemos que sacar es que esta es una crisis de índole económica. Esto está en el sentido común y en la experiencia de todos, y que posiblemente, o muy probablemente, la cuestión económica incida directamente en el voto. Vean ustedes la curva color mostaza, donde se juntan las menciones sobre problemas económicos en la respuesta de la población. 66% son cuestiones económicas, en la última medición solo 12% son cuestiones vinculadas con la inseguridad. No es que la gente no perciba la inseguridad, no es que la inseguridad se solucionó como tal vez pretenda nuestra ministra Bullrich, es que la gente a la hora de la angustia dice: mi primera angustia es económica, después el resto. Vean ustedes que esto se inicia, este cuadro, en 2006. La preocupación económica siempre fue predominante, pero en algunos momentos la inseguridad y lo económico estuvieron más equiparados. Bueno, esta curva descendente es la aprobación positiva de la gestión presidencial en anaranjado y la gestión económica en azul. Vean ustedes cómo en el curso del gobierno de Cambiemos, de índices del 70 y del 64%, vamos a una aprobación del 28% del gobierno y de 18% de la política económica. El pico de 62 es el momento en que Cambiemos gana las elecciones de medio término en octubre de 1917, pierde la mitad del apoyo o más del apoyo que tenía entonces. Esto es clave para empezar a pensar en las chances que puede tener el gobierno en las próximas elecciones. Este es un cuadro muy fuerte. Es el índice de confianza en el gobierno desde 2002, que Poliarquía tiene y la tiene de una empresa anterior. El punto más bajo es Ualde en ese largo invierno de 2002 con el 0,32. Esto se mide de 0 a 5. El segundo peor momento es en la crisis de la recesión y la crisis de campo de 2008-2009, antes que los Kirchner, o en el momento en que los Kirchner pierden las elecciones de medio término de 2009, que hace que Néstor diga: perdimos porque no profundizamos suficientemente el modelo, no sé si se acuerdan, 1,04. El tercer momento lo tenemos en el gobierno de Cristina, pero ahí,
¿no es cierto? Estamos en 1.53, es el segundo o tercer punto más bajo de la confianza en el gobierno en los últimos 18 años. Este es uno de los indicadores del índice de confianza del gobierno. Si el gobierno tiene capacidad para resolver problemas, dividido en tres opciones: está resolviendo los problemas del país, la curva verde, la gente nunca dice que un gobierno está resolviendo los problemas del país, acá y en otro lugar del mundo. La aspiración de los gobiernos es que la gente diga, sabe cómo resolver los problemas, pero necesita tiempo. La curva mostaza. Y después lo otro es no sabe cómo resolver los problemas. Miren ustedes que en la última medición el 67% dijo el gobierno no sabe cómo resolver los problemas. Solo el 29% dijo necesita tiempo, y eso viene del 68%. O sea, hay una coherencia en los indicadores, en esta caída que yo llamo continua de la valoración del gobierno. Este es un cuadro interesante para que nos empecemos a dar una idea. Acá están las imágenes positivas de Macri, de María Eugenia Vidal, de Cristina y de Massa. María Eugenia Vidal, que es la curva verde, mantiene en todo el ciclo a partir de mediados de 2016 ser la dirigente política con mejor imagen, superando al presidente, pero en una curva descendente. Ella tenía el 57% cuando ganaron las elecciones. Perdón, Macri tenía 57%, ahora tiene 25%. María Eugenia Vidal tenía 64%, ahora tiene 41%. Observación que alimenta el llamado Plan B corta. Es que ella tiene casi 20 puntos más de imagen, 17 puntos más de imagen que el presidente. Cristina es la que menos osciló, cae a 22 cuando el gobierno gana las elecciones, pero ahora está en franca recuperación y llega a 35, arranca de 33. Macri de 57 a 25, como dijimos, y Massa tiene en realidad un ciclo declinante bastante pronunciado. Acá nos falta incorporar a Lavagna, que empieza con buena imagen, pierde un poco de imagen cuando lanza su precandidatura, pero que de cualquier manera tiene mejor relación entre imagen positiva y negativa que la que tiene Massa. Esto es importante porque ahí viene la cuestión de cómo se va a dirimir o no la candidatura del peronismo llamado federal. Bueno, esto es una tipología de estado anímico. Los optimistas absolutos, curva verde, son los que en las encuestas dicen el país está bien y dentro de un año va a estar mejor. Fueron el 34%, ahora son el 4%. La curva mostaza es la que dicen, el país está mal, pero dentro de un año va a estar mejor. Contingente que le interesa mucho al gobierno y sobre el que basó el triunfo de 2015 y sobre todo de 2017. Finalmente, la curva roja es de lo que dicen, el país está mal y dentro de un año va a estar peor. Esto arrancó con 22% y ahora es 52%. Vean ustedes en la continuidad de los indicadores que hay como un desplazamiento de un 30% de la población que adhería al gobierno y estaba optimista, que se pasó al rechazo del gobierno y al pesimismo. Bueno, esto es otra forma de mostrar, esto es nuestro índice de optimismo. El optimismo desde 2007 hasta ahora está en su peor momento. Es otra forma de medir lo que yo les mostré. Bueno, este es el índice de la confianza del consumidor, compatible con lo que Roberto explicaba recién. Hay una leve recuperación, pero después de la crisis de 2001-2002,
El peor momento fue en septiembre del año pasado y ahora estamos también en uno de los momentos más bajos de la confianza del consumidor. Les aclaro algo. Si uno cruza los datos de intención de voto por nivel de consumo, la gente que tiene más consumo, que consumió, compró ropa, calzado, fue a ver espectáculos, salió a comer, esa gente tiende a votar a Macri, claramente. La gente que no hizo eso vota a Cristina. Lo que está fallando es la proporción entre los que consumen y no consumen, como ustedes pueden imaginar. Y esto es uno de los cuadros o una de las preguntas preelectorales que yo considero potables, aceptables. Si usted en la próxima elección va a votar a candidato del oficialismo o candidato de la oposición. El 29% dijo en la última medición al oficialismo, 56% a la oposición, 15% está indeciso. Vean ustedes que en algún momento esto fue 44-44 y hay una caída leve. Hay un indicio que está inquietando mucho a los observadores, a los analistas, a los periodistas. Se hablaba de 3 tercios. Un tercio lo tiene Cristina, un tercio lo tiene el gobierno, y del resto del tercio, una parte lo tiene el peronismo federal e indecisos. Lo que se está observando cuando uno suma y promedia indicadores es que el tercio del gobierno se está perforando para abajo y los indicadores están entre 25, 26, 27. Y el tercio de Cristina, para sorprender una vez más a los analistas que decían el techo de ella es muy rígido, se está perforando para arriba y hay mediciones de Cristina de 35, 36, en escenarios de intención de voto, en escenarios de imagen, etc. Así que ese desequilibrio de los tercios es lo que ha preocupado. Y para ir terminando, bueno, esto ya lo planteé, estos son dilemas, ¿no es cierto? La caída de la probabilidad de la reelección presidencial, el crecimiento de la imagen de Cristina, el peronismo no kirchnerista que no resuelve, el gobierno que juega sus cartas con heterodoxia, ¿no es cierto? Juega sus cartas con heterodoxia. Acuerda con el radicalismo ante las presiones, sentarse a conversar sobre precios, congela las tarifas públicas de vuelta, por tanto aumenta los subsidios y lanza esta iniciativa discutible por muchos de un consenso. Juega sus cartas. Conflictividad social contenida. Ahí yo creo que el peronismo cumple una función histórica de amortiguador de la violencia social, pero no sabemos contenida hasta cuándo. Contenida en el medio de una tensión social indisimulable. Y después, aunque se lo niega, cuando uno conversa con la gente del gobierno, se lo niega públicamente, pero el plan B sigue todavía en carpeta. Bueno, este es un juego. Se preguntaban los analistas, ¿qué tendremos en términos de la evolución de la economía este año? La L es el peor escenario, caemos y no nos levantamos. La U es caemos, estamos mal un tiempo y nos levantamos. La B corta es caemos, rebotamos y subimos. Bueno, muy bien. Esta la tengo que eliminar. No rebotamos y subimos. ¿Qué pasa con la U si empezáramos a recuperarnos? ¿Con Cristina Kirchner ganaría Macri? Esa es la apuesta del gobierno. Un poco de recuperación económica y Cristina como rival. Yo lo pongo igual entre signo de interrogación. Sin Cristina, las chances del peronismo se incrementan. Porque además, con los datos que ustedes vieron, si el peronismo llegara a resolver con una sola candidatura, es muy factible que gane en primera vuelta. En la L, con Cristina, ¿ganaría Cristina? Yo la pongo entre signos de interrogación. Cristina no presentó su candidatura todavía, muchos la descartan. Cristina, para ganar las elecciones, no solamente necesita el voto, necesita financiamiento. Le van a mirar el financiamiento con una lupa. Sus probables sponsors, que son
los Moyano están en problemas, necesita territorio. Ustedes tuvieron la experiencia acá de cómo, también con el aporte confuso de las encuestas, el candidato de Cristina iba a estar parejo con el MPM, terminó mal. Cristina se retiró, se fue para atrás, bajó candidaturas, no compite en Córdoba. Así que Cristina tiene territorio en el segundo cinturón de Gran Buenos Aires. Territorio nacional no tiene. El financiamiento está en cuestión. Territorio no tiene. Apoyo de las corporaciones, difícil. La Iglesia ya no está tan entusiasmado con ella. Los sindicatos están divididos. Los empresarios están aterrorizados. Así que esa condición Cristina tampoco la tiene. Yo creo que no nos confundamos caudal electoral con poder fáctico, que se necesitan las dos cosas. Por otro lado, Cristina tiene el rechazo, como ustedes saben, de casi el 50% de la población. Así que yo pongo un signo de interrogante, yendo un poco contra la corriente, porque hay mucha gente acá y en Wall Street que mira las encuestas y dice, gana Cristina, Cristina presidenta. Los muchachos de Wall Street son más peligrosos porque lo hacen en un segundo, apretan un botón, dicen vender, y así están los bonos. Y eso es lo que pasó con la encuesta de mis colegas de Isonomía, que no se sabe si la dieron a propósito o se le filtró. El temor a Cristina tiene un aspecto costumbrista y tiene un aspecto, sin embargo, dramático, trágico, cuando impacta sobre las finanzas débiles de la Argentina. Y después los escenarios, y ya voy terminando. Estos son los escenarios posibles. Algo de esto va a ocurrir a partir del 11 de agosto. La reelección del presidente necesita una recuperación de algunas variables de la economía. En estas condiciones la reelección del presidente es muy difícil y además necesita polarizar con Cristina como ya lo ha escrito y lo ha tratado de demostrar Jaime Durán Barba, ¿no es cierto? Hay que montar una serie de lo bueno contra los malos, o hay que montar una serie de lo malo contra los menos malos. Y ahí el gobierno tiene o cree tener chances. Yo creo que hay un tema, puede ser, pero por otro lado se están generando las condiciones para el voto castigo. Lo que las investigaciones muestran es mucho resentimiento hacia el presidente y ese resentimiento suele trasladarse al voto castigo, que como yo digo, es el voto del despecho. El voto castigo es una bacteria nociva para la democracia, porque si yo soy el votante y A me desilusionó, estoy enojado, estoy despechado, voto a B, ¿me importan los atributos de B? No, no me importan nada. Yo lo hago para vengarme. Bueno, yo creo que las condiciones del voto castigo se están creando. Plan B requeriría una recuperación de la economía y requeriría que a María Eugenia Vidal no le ocurra lo que le ocurrió hace 30 y pico de años a Angelós, que fue el candidato del radicalismo después de la hiper, o lo que le ocurrió a Scioli en 2015. Si hay mucha bronca contra el gobierno y el gobierno tiene un candidato alternativo y este candidato alternativo tiene que hacer algunas críticas pero rescatar a su jefe político, sus chances se reducen. Así que ahí está el tema. Bueno, voy a dedicarle un párrafo al retorno del peronismo local al gobierno. Hay un dato. Cuando uno pregunta el rechazo, el nunca lo votaría, hoy el 55% dice nunca votaría a Macri, el 50% dice nunca votaría a Cristina. Sin candidato al peronismo federal, el 35% dice no votaría. Y si hay un 15% de predisposición, de probabilidad de voto. El dilema del peronismo no kirchnerista, yo creo que se dirime entre dos personas, o Sergio Massa o Roberto Lavagna. Cuando ustedes avisoren cuál de los dos va a ser, ese va a ser, y es posible que cuando se personalice la candidatura, ¿no es cierto?, y avance, entonces ahí haya una recuperación del voto.
Lo que se espera, hay que ver si ocurre, es que el domingo que viene, después del previsible triunfo de Schiaretti se convierta en una suerte de elector de estos dos precandidatos. El problema es que hoy las encuestas no muestran una gran diferencia en intención de voto y muestran una mejor posición relativa en términos de imagen de Lavagna sobre Massa, pero no es decisiva. Ahora, al interior de los sectores de poder nacionales e internacionales, Lavagna es mucho más confiable, Massa es más desconfiable, y hay que ver esto cómo juega. Y finalmente el regreso de Cristina a la presidencia. Cuando uno ve una encuesta que Cristina va primera, otra vez, ¿no es cierto? Una cosa es la foto, otra cosa es la dinámica de la política. Otra cosa es cómo van a reaccionar sus rivales, otra cosa es cómo van a reaccionar los mercados. Yo tengo la intuición que voy fundamentando, o la hipótesis mejor, que trato de fundamentar, de que si Cristina es candidata, algo que todavía no sabemos, le va a ser muy difícil llegar a ser presidenta de la nación. La gente simplifica, viene Cristina, horror, viene el socialismo chavista, nos convertimos en Venezuela. Con mucho respeto para los venezolanos, Argentina es una sociedad más compleja. Yo sostengo que el problema nuestro, y por eso planteo al principio lo que planteo en términos de problemas más estructurales, nuestro problema no es ser Venezuela, nuestro problema es ser Argentina. Muchas gracias.